Panoltitzinok, nejo no toca sella uselo te colotacatl. Amanina mechonilis tonali sesipactli. No iki matla kiek tonalpoali sesipactli. Hola, mi nombre es Yaocelotl. Y el día de hoy les presento la energía de Zipactli, de cocodrilo. Tonali, día, energía, uno cocodrilo. Trecena, uno cocodrilo. Sí. Shiwitl, año, Matlactli Wanyeyak. Sempuali, Tonalilhuitl, veintena, Atemostli, el descenso de las aguas. Y el día de hoy les presento a ustedes la energía de Zipactli, la energía del cocodrilo, cada uno de sus cualidades de este cocodrilo que nos muestra el día de hoy. ¿Sí? El cocodrilo, por antonomasia, es una de las energías que nosotros podemos trabajarlos, podemos utilizarlo para nuestro beneficio. Zipactli, aquí nosotros nos los muestra solamente una mandíbula, lo cual nos dice que precisamente nos habla del inicio del trabajo espiritual y el trabajo terrenal, ¿no? Es ese Zipactli. El Zipactli es una de las energías creadoras. Es el principio, el inicio, por eso está en el número 1. Tenemos a Tonacatecutli y Tonacasihuatl, la energía femenina y la energía masculina que al unirse crean nuevos objetivos. Si con Zipactli vamos a iniciar a crear nuevos caminos, nuevos proyectos que nos lleven a nuestra autorrealización, empleando todas nuestras cualidades, empleando nuestra energía femenina y nuestra energía masculina, reconociendo que nosotros tenemos estas dos energías primigenias que nos ayudan a crear, que nos enseñan a ser creativos. Ocupa el número 1 en el Tonalpohualli, en la cuenta. Zipactli, cocodrilo. Es del rumbo Tlahuizlampa. Su color es el color amarillo, el que nos ayuda precisamente a trabajar con esta energía. Nos ayuda a compartir ese conocimiento como nos lo muestra nuestro Tata Tonatiuhtli. Esa luz que debemos de compartir sin esperar nada a cambio. Es esa luz que nosotros compartimos como conocimiento, como empatía, como ese sol que camina a diario todos los días disciplinadamente para poder llegar a ser y lograr ese camino armonioso, la energía y el calor del sol, de poder compartir lo que nosotros tenemos. Y recuerden que todo lo que compartimos se nos va a regresar. Por eso debemos de aprender a compartir y a recibir todo lo que el universo nos los da. Uno de los ejercicios que podemos hacer con Zipactli, así como el Zipactli tiene la paciencia estando en el agua, paciente de esperar a su presa, así debemos de ser nosotros, tener la paciencia. Con esta frase los dejo de la energía de Zipactli. Observa, calla y aprende. Que en náhuatl sería Xiyectlachia, amo xinawati, Juan Shimuyekmachti. Observa, ve, no juzgues, calla, no juzgues. Y aprende por ti mismo, a través de los demás también, pero sobre todo aprende por ti mismo. Timoitas que oxeto no le no creo.